Hola, soy Javier García. Este es el primer taller que voy a hacer y espero que salga relativamente bien. Si hay alguna cosilla que corregir, también me la comentéis y entre todos luego lo vayamos optimizando un poquito, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto de un ordenador. Como digo, mi nivel no es nivel experto y tal, pero sí es verdad que he tratado con cositas de este estilo y, y si hay alguna cosita en la que me queráis implementar un poco y complementar a lo que yo diga, pues todo es bienvenido, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy va a ser a nivel de introducción, porque es la primera clase que hago sobre esto, pues vamos a ver un poco en el ámbito del técnico informático, pues cuáles son las partes que configuran el ordenador. Ahí vamos a estar un buen rato. Luego, empresa donde vamos a comprar cada uno de los componentes. Y luego dos casos prácticos, uno para un presupuesto para muchos ordenadores de oficina con un bajo presupuesto y otro caso práctico para, en este caso, un PC de tipo gaming, que aquí ya sube el presupuesto y hay que tener en cuenta una serie de etapas y una serie de condiciones que, que bueno, nos despreocuparemos un poquito más del presupuesto y veremos cómo en este caso subirá, ¿vale? Eh, Luego también recomendar que hay varios programas que nos pueden ofrecer plantillas para hacer estos presupuestos y más que eso, hablándolo claro, lo que podéis hacer es una plantilla de Excel para ir sumando cada tipo, luego puede servir de comparativa para de un presupuesto a otro. En general es una herramienta que os permite hacer cálculos matemáticos muy rápidos como el sumatorio de los precios de cada componente y luego pues ya os puede servir como un registro de los componentes que ya habéis usado antes, ¿vale? Al final dejo también una, una serie de referencias, en este caso son vídeos de los que me he basado para hacer este contenido, ¿vale? Como digo, es un poco nivel iniciación, porque es la primera clase que doy sobre todo en el ámbito de técnico informático, y entonces quería empezar sobre todo hablando de las partes principales del ordenador, que parece así como un tema más interesante para luego tanto saber hacer el presupuesto, para que sepamos los elementos más importantes a los que hay que tener en cuenta para hacer el presupuesto y, y también nos sirve un poco de motivación porque yo creo que una vez que ves los principales componentes y ves que realmente son más fáciles de conectar y de diseñar uno respecto a otro, eh, o sea, son más fáciles, es más fácil de lo que yo creo que tenemos de inicio en mente, ¿vale? Y a lo mejor hay mucha gente que lo ve así de inicio y dice, hostia, pues me quiero montar yo mi propio ordenador, es que no parece tan difícil como yo creía, ¿vale? Antes de empezar con lo primero que he dicho, que eran los principales componentes, pues me gustaría hacer, para abrir así un poquito el cerebro y empezar a pensar, pues no sé si alguna vez habéis hablado de filosofía y todo eso. Pues a mí me gusta hablar una chispita para abrir el cerebro y que empecemos a pensar en algún tema que sea de interés. Por ejemplo, hay un filósofo alemán que se llama Heidegger que, que decía que los seres humanos somos seres para la muerte. Vivimos como eh, pensando en que sí, en que en algún momento llegará la muerte, pero intentamos rechazarla, ¿no? Pero en realidad todos sabemos que somos seres condenados a la muerte. Y bueno, qué poco tiene que ver lo que estoy hablando con la informática y todo eso, ¿no? Pero, y qué poco motivado habla de la muerte. Pero bueno, somos seres condenados a morir y eso lo tenemos que saber. Vale, pues según este señor Heidegger, alemán, eh, hay dos tipos de realidades, o hay dos tipos de llevar la vida, la realidad auténtica y la realidad inauténtica. La realidad inauténtica, digamos que es como la que tenemos ahora mismo, con la cara larga, pensando en la muerte y que es una cosa mala, ¿no? Y todas las consecuencias y todos los efectos malos que tiene la muerte. Y sobre todo se basa en, bueno, no quiero pensarlo porque es una cosa que veo para larga y que de momento no va a pasar. Entonces, yo hago mis planes de futuro, aun sabiendo que me voy a morir, pero como lo veo tan lejos, pues con los planes de futuro en sí, intento rechazar estos pensamientos malos. Y luego está la realidad auténtica, según este señor, que es la de los que piensan que, que sí, que se van a morir y que vivo el presente y el hecho de saber que voy a morir no me permite, o sea, no hace que no pueda vivir, sino al revés. Puede ser que viva más feliz aun sabiendo que voy a morir.
Al final a lo que lleva todo esto es a pensar qué haría si supiese que mañana me voy a morir. Bueno, yo lo puedo extrapolar un poquito a esto, a la formación que estamos iniciando y todo esto, en el sentido en que no hay que hacer planes de futuro de que a 6 meses voy a intentar acabar el curso, sino de que cada día voy a ponerme, tengo un objetivo en mente y cuanto antes lo pueda conseguir, no voy a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Yo lo quiero trasladar en ese sentido, ya cada uno, ¿vale? Pero a ver si así por lo menos hemos abierto un poquito el pensamiento y así es más fácil llevar este contenido. ¿Vale? Pues cambiamos ya el tercio. Si queréis parar la grabación y pensar, lo podéis hacer. Y ya continúo yo con lo que son los componentes del PC. Entramos en primer lugar al elemento más importante, digamos que puede ser como el 90% de la importancia del ordenador, que es el procesador. ¿Vale? El procesador es el centro del ordenador, interpreta todas las instrucciones y los datos y los procesa para que el programa pueda trabajar, ¿vale? Se caracteriza o lo venimos hablando o lo podemos comparar en cuanto a su velocidad, que se mide en hercios. Ya veremos, por ejemplo, 2500 MHz, 3500 MHz, ¿vale? Y luego los números de núcleo y los gigahercios que tenga por núcleo. Por ejemplo, para Windows 10 se recomienda que tenga más de 4 núcleos. Y esto es para que el arranque sea más rápido y, y no se produzcan deficiencias, sobre todo. Como he dicho, estaba en medio de la placa base normalmente y para ello hay un zócalo en la placa base que se llama, bueno, zócalo socket y que tiene que estar adecuado con este procesador o CPU, ¿vale? La siguiente parte, también muy importante, es la placa base. Como he dicho, tienen que estar en concordancia la placa base, sobre todo su zócalo socket junto con el procesador que vayamos a poner, ¿vale? Tiene que estar un poquito en relación, sobre todo luego en ordenadores potentes, que veremos que el procesador y la placa base tienen que ser un poco de la misma marca, no vale poner un Intel y una placa AMD, ¿vale? No sé si habéis hablado mucho de marca y tal, pero sobre todo en la placa base y el CPU interesa que sean del mismo tipo para que no haya que hacer actualizaciones de BIOS y todo este estilo, ¿vale? Pues la placa base es la estructura que interconecta con todos los componentes importantes del ordenador. Me refiero a todos los componentes físicos importantes, como puede ser la tarjeta gráfica, el disco duro, como he puesto ahí también ventiladores, ¿vale? Ahí tenemos varias imágenes de cómo serían las placas base. Parece, yo creo que de lo más complejo que hay en el ordenador, pero realmente nosotros no nos dedicamos a hacer todos esos buses o terminales que van de un sitio a otro. Nosotros compramos la placa base en función de las necesidades que tenemos para un ordenador y, y solo lo importante es saber pues qué hace cada cosita, qué hace cada ranura, qué hace cada slot, qué hace cada entrada, qué es la tarjeta de red, ¿vale? Todo eso lo vamos viendo poco a poco y sobre todo con la práctica de ir armando y desarmando ordenadores como más se aprenden estas cosas, ¿vale? También pongo por ahí que tenemos los elementos de entrada y transporte, que como he dicho son los buses y los terminales y que destacan eso, los slots o ranuras para meter las tarjetas gráficas, la SSD, la RAM, que sobre todo en ordenadores de mesa se colocan verticalmente, pero luego en los portátiles se suelen colocar todas estas tarjetas de forma horizontal, ¿vale? Sobre todo aquí lo que estamos viendo son placas bases para un ordenador de mesa, donde todas estas cositas así generales se meterían verticalmente. En los slots que por ejemplo podemos ver en, en la tercera imagen, pues en estas cuatro irían la RAM, ¿vale? Luego por aquí iría la SSD, aquí podría montar, yo creo que ahí lo que va sería la SSD y a lo mejor un disco duro de los de toda la vida, un HDD, ¿vale? Y ya pues un montón de diferentes partes, tarjeta de sonido, ¿vale? Que iremos viendo ahora después. Otro elemento muy importante, la memoria RAM. ¿Vale? Hay diferentes tipos de almacenamiento. No quiero decir unidad de almacenamiento porque en sí ese nombre se le da para otra cosa. Pero bueno, hay diferentes partes que se encargan de almacenar de lo que es la memoria. ¿Vale? La memoria RAM es una memoria temporal que solo guarda los datos con los que se está trabajando en el mismo momento. Y una vez que se apaga el ordenador, se van a borrar todos estos datos. Viene en una forma de placa, como podemos ver en las diferentes imágenes, aunque hay diferentes gamas, ya puede ser más de colorines, como ahora se hace para los PC gaming y todas estas cosas, y también más tradicionales, como puede ser la primera y la tercera imagen.
se conecta, como ya he dicho, de forma vertical sobre todo en los ordenadores de mesa y de forma horizontal en los portátiles. Vale. Y en general lo importante de la RAM es su rapidez. La capacidad, por ejemplo, es importante luego en las unidades de almacenamiento permanentes, ¿vale? Pero aquí lo importante sobre todo es la rapidez que tenga, los megahercios que tenga, porque hablaremos de RAM según la velocidad que tenga y lo caracterizaremos en megahercios. Genial. Eh, Así aquí entramos ya en la unidad de almacenamiento permanente. Hay dos modalidades sobre todo, bien puede ser el SSD que ha nacido no hace tanto tiempo y luego los discos duros HDD de toda la vida. Digamos que todo lo que almacenan estas unidades se queda guardado una vez que reiniciamos el ordenador. Aquí se caracteriza por su capacidad para almacenar muchos datos y como he dicho hay varios tipos en el mercado, el SSD y el HDD sobre todo. En cuanto a lo más usado ahora mismo es la SSD de tipo M.2. En este caso tiene mucha más capacidad que la RAM, pero son mucho menos rápidas, ¿vale? Esto es para almacenar datos, pero no hace falta que el procesamiento de la información sea tan rápido. Aquí podemos comparar, por ejemplo, como una unidad de RAM, que lo que nos interesa es que sea rápida, si llega a tener mucha capacidad de memoria, 2 teras, pues vale 17.000 euros, ¿vale? Y luego una SSD con la misma capacidad, aquí lo que nos interesa es la capacidad, aunque tiene mucha menos rapidez, pues vale 350 euros, ¿vale? La comparativa es un poco grotesca. Y aparte, porque existe otro tipo de memoria, la memoria caché, que es la que está dentro del mismo procesador y que es una memoria intermedia que también se caracteriza por ser muy rápida y con muy poca memoria. A lo mejor incluso cuando usamos el ordenador hay un momento en el que nos dice memoria caché llena y tenemos que parar a borrar un poquito para que porque el ordenador en algún momento dado se ha podido quedar con esa parte del procesador, con esa memoria llena y tardará un poquito en borrarlo, ¿vale? Luego, sobre la tarjeta gráfica, también uno de los elementos más importantes y que más de moda y más de los que más se habla actualmente. Bien sea porque se acabó el esto hace tiempo, porque la evolución de la tarjeta gráfica ahora mismo es de lo que más, o sea, es de lo que más desarrollo y que tiene más margen de desarrollo actualmente, ¿vale? Se define como GPU, Graphic Processing Unit, por si lo vemos en algún lado con esas iniciales y lo que hace es procesar datos o información para al final transmitir la imagen en el monitor. Lo que más le cuesta al final al procesador en sí es a la administración de estos datos para que lo codificarlo en forma de imágenes. Codificarlo de una forma como en una pantalla, que es al final una rejilla de píxeles, y eso es lo que más le cuesta al CPU. Hay tarjetas gráficas que están integradas ya en sí en el propio CPU, que son para ordenadores que así sea de modo oficina, que no se le vaya a dar mucha tralla, o normalmente son tarjetas gráficas que están aparte del procesador, que se les llama tarjetas gráficas independientes o dedicadas y que normalmente son de mejor calidad. Eh, Como ya he dicho, pues se pone para ordenadores que vayan a tirar un poquito más de cosas, por ejemplo, para videojuegos, programas de visualización, edición de vídeo. Por eso se ponen estas tarjetas gráficas independientes o dedicadas. Estas últimas tienen la característica de que disipan mucho calor y llevan incorporadas pues, un ventilador. Fijaros, por ejemplo, que la mayor parte de la tarjeta gráfica es el ventilador. Por lo menos más de la mitad es el ventilador. Está el chip gráfico, ¿vale? Pero en sí lleva luego unos ventiladores para disipar el calor y que se mantenga una temperatura adecuada. Ahí tenemos, por ejemplo, varias gamas. Una que iría directamente al CPU, que es la de la izquierda, con su fuente de alimentación, que la podemos ver también ahí a la placa base. Luego una de MSI, ya que es independiente del procesador. Y una famosa que yo creo que si hablas con alguien que ha habituado en el ámbito de la informática, alguna vez va a hablar de la RTX 3090, 4090, ¿vale? Que son los últimos modelos que hay en el mercado y que tanto se han buscado últimamente. Vale, la siguiente parte muy importante, el disipador. Tradicionalmente como el ventilador del ordenador, ¿vale? Porque hasta hace poco solo existía esta modalidad. Luego, pues sí, se creó la refrigeración líquida que aporta una mejor transferencia de calor, pero, pero tradicionalmente, básicamente, eran los ventiladores.
incluso la refrigeración líquida viene también añadida de ventiladores para mejorar aún más si cabe la refrigeración. La CPU disipa mucho calor y necesita refrigeración. Así como el CPU también lo hace la RAM, también disipa calor, pero no tanto como la CPU. Como he dicho, las dos variantes, bien sea ventiladores o refrigeración líquida. Y también se suele poner un ventilador que lo que hace es favorecer la entrada de aire a la torre y así obtener un mejor mecanismo de transmisión de calor. Al final el mecanismo que se favorece es la convección, que es un sistema de transferencia de calor mediante el paso de aire, ¿vale? Que es lo que hace el ventilador. Y luego, a través de la refrigeración líquida, sería un mecanismo de transmisión de calor por conducción, ¿vale? Porque se da entre dos materiales que están juntos y, bueno, sí, que están en contacto y son sólidos. La siguiente parte también importante, la fuente de alimentación. No tan importante como lo que hemos hablado anteriormente, porque la fuente de alimentación tiene más versatilidad, tenemos más opciones para poner un tipo u otro. Y lo que hace es el suministro de energía al equipo y todas sus partes. También es importante porque transforma tanto un nivel alto de tensión, que es lo que da la red convencional, por lo menos en España, 230 voltios, pues lo transforma a un valor de voltaje pequeño, menos de 20 voltios, y luego incluso va a haber diferentes terminales de voltaje o tensión para las diferentes partes o las diferentes piezas que hay en el PC. Estos últimos, pues bueno, en la placa base hay salidas para los diferentes voltajes a los que trabaja cada parte del PC. 12 voltios, 5 voltios, 3,3, esos son principalmente los voltajes con los que trabajan las diferentes partes del ordenador. Y también es importante que transforma de corriente alterna a corriente continua. Lleva un puente de diodos que se le llama comúnmente como rectificador y hace ese paso de corriente alterna a corriente continua. Esta conversión, bueno, estos rectificadores o estos al final sistemas de diodos, transistores son muy importantes a día de hoy y han revolucionado la electrónica porque, por ejemplo, lo que han permitido es la aparición de la fotovoltaica. Bueno, ya estaba la fotovoltaica, el efecto fotoeléctrico, sí, en 1800 tal, pero solo se puede hacer con corriente continua y nuestro aparato funciona con corriente alterna. Entonces, en este caso, de pasar de corriente continua a corriente alterna, también se hace con transistores, con diodos, y al final lo que lo hace, pues en vez de ser un rectificador, en este caso para fotovoltaica sería un inversor, que seguramente también lo hayáis escuchado un poquito. Y bueno, para que por lo menos sepáis sobre la importancia de estos rectificadores, transistores, como lo queramos llamar, al final son un conjunto de dispositivos electrónicos de baja tensión y con mucha capacidad de regulación. También podemos ver que alrededor del procesador están estos módulos que se encargan de regular la tensión. Cuanto más módulos existan, cuanto más módulos haya alrededor del procesador, pues mejor va a ser la regulación de la tensión. Más preciso va a ser la entrada de tensión que va a tener el procesador, porque en cada momento va a requerir una tensión u otra, pues cuanto más módulos de regulación de tensión tengamos, más preciso va a ser el sistema y mejor y más eficiente va a ser el funcionamiento y también más duradero en el tiempo. Aquí ya tenemos una de las últimas partes que es la caja, lo que hemos llamado comúnmente siempre como torre o también la podemos llamar como gabinete. Ahí he puesto dos tipos, bien sea una de las que quiere ahora todo el mundo, de colorines, muy guay, transparente, que se vea todo, y luego pues la clásica, una torre de mesa clásica con sus puertos de USB y otros conectores. Y bueno, al final lo que se encarga de estas torres es de proteger a todo el equipo. Las transparentes, bueno, lo decía un poco de los colorines, un poquito así en plan mal, pero no, o sea, bien, ya está. También estas torres transparentes nos permiten ver si hay algún defecto, incluso estos colores también nos permiten visualizar en algún momento que haya algún fallo, también nos permite visualizarlo. Me refiero sobre todo a porque por el tema de los colorines nos pueden subir mucho el precio y es todo muy moderno y tal, pero en realidad sí tiene sus ventajas, ¿vale? Que no lo digo, que no sea todo despectivo. Y ya por acabar, a las últimas partes, últimos detalles del ordenador, pues aquí tenemos el PCH, Platform Controller Hub, que lo tenemos a la izquierda, como otro coprocesador,
que recibe señales de todos los periféricos externos para reducir los pines que tiene que tener el mismo procesador. Luego al final este coprocesador se conectará o se comunicará sus datos con el propio CPU. Luego la tarjeta de sonido, que es la segunda imagen que tenemos por ahí, también se conecta a la placa base o puede ser que normalmente vienen ya incorporadas y a otro coprocesador, por decirlo así, que transforma de un ruido o un sonido a señal analógica. Esta normalmente se pone alijado de todo lo demás en la placa base y se rodea de unas barreras que nos van a servir para evitar todas las interferencias posibles y hacer que el ruido, que hacer que el sonido sea lo más limpio posible. La tarjeta de red, que es la tercera imagen, también de los elementos más importantes, también como parte de coprocesadores, y que también viene incorporado en la placa base. Y por último, los BIOS, Basic Input Output System, que básicamente comprueba en el encendido que todo esté bien y lo habilita en el caso favorable. Y al lado también resaltar que tiene como una especie de pila, que lo podemos ver en la cuarta imagen, pone lithium battery. Vale, pues esta batería o esta pila lo que hace es mantener durante todo el tiempo la fecha y hora del ordenador. Vale, pues una vez que ya hemos hablado un poquito de las diferentes partes que tiene el ordenador, pues vamos a pasar a hacer el presupuesto. Y antes de ello, pues también conviene saber dónde compramos cada cosa. Eh, Ahora es el momento, después de haber visto algún vídeo de esto, de las piezas que tiene cada ordenador y todo eso, quizá el momento en el que dice, pues no parece todo tan complicado, es con estas cosas a la placa base y ya está. Y muchas veces es el momento de coger y decir, uy, pues yo en un futuro me quiero montar mi ordenador. Es como el que trabaja en mecánica y dice, joder, pues yo en el futuro me quiero montar un coche que como los que ven Fanfurio, todos ilegales y lo voy haciendo yo por parte y ya está. Pues con el ordenador, los que trabajan en informática, también es un poco así. También lo que quieren en un futuro es montarse su propio ordenador y que funcione lo mejor posible. ¿Vale? Pues ¿dónde compramos las cositas? Tradicionalmente se ha comprado las cosas en tiendas físicas, como por ejemplo la mítica UPI. Yo tengo 25 años, no sé si antes de UPI había algo no sé, tan puntero como UPI, pero yo me acuerdo de esas tiendas que eran, pues, lo más puntero en informática que había por entonces. Pero ahora actualmente, pues el 85% o más de las compras de material informático se hace a través de páginas web. Y si se saben usar, pues realmente son más baratas, podemos encontrar el material más barato que en tiendas físicas. No siempre, pero digamos que hay más competencia y la realidad es que debería ser más fácil encontrar por internet piezas más baratas. Pero aún así nos pueden trolear y que compremos cosas que en una tienda física esté más barata. ¿Vale? Incluso puede ser que en una tienda física encontremos ofertas o hayan comprado un stock en tan grandes cantidades que sea más barato de comprarlo por internet. O sea que ya depende, habría que hacer un estudio un poquito de ese mercado para obtener los mejores componentes al mejor precio. Al final cada uno tiene su proveedor, una vez que trabajan en este ámbito, pues cada uno tiene sus proveedores y sabe a qué recurrir en un caso o en otro. Vale, otra pregunta que podemos hacernos en este momento es, ¿y hay stock? Porque llevamos tiempo diciendo, es que sí que me quiero montar mi ordenador, pues desde hace 2 o 3 años está la cosa de, es que no hay tarjeta gráfica, es que cuesta mucho encontrar que sea compatible una cosa con otra, tal, vale. Desde el último año ya en adelante, lo que ha pasado, sobre todo con el tema de las criptomonedas y todo eso, es que han pegado un bajón muy, muy importante, sobre todo el Bitcoin. En la fabricación se llama la minería en este caso, en la minería, que es la generación de bitcoins, se hacía con ordenadores que recurrían a grandes fábricas que estaban llenas de tarjetas gráficas, que estaban dedicadas básicamente a eso, a encriptar monedas. Eh, es una cosa, un mundo un poco oscuro y que es difícil de entender y todo eso, pero básicamente es que requería mucha tarjeta gráfica y la gente se iba loca a la tarjeta gráfica porque la mayor demanda era en el mundo del Bitcoin y bueno, y el resto de criptomonedas, ¿vale? No es lo mismo que luego la blockchain y todo esto
digamos que el Bitcoin y todas las criptomonedas es una parte de la blockchain y no quiero yo criticarla ni mucho menos, un tipo de mercado que está ahí, que incluso yo también participé un poco, pero lo que sí jodió bastante fue para el tema de las tarjetas gráficas sobre todo, pero una barbaridad, ¿vale? Y desde el último año que ha pegado un bajón, pues ahora mismo hay sobre stock, hay sobre oferta de tarjetas gráficas y se están optimizando y se están haciendo unas compatibles con otras. Así que muy bien. También lo podemos relacionar un poco con el tema de los vehículos eléctricos, que antes Mitsubishi hacía un cargador eléctrico solo compatible con su coche, luego Hyundai también hacía la manguera esta, pues el tipo de terminal solo era compatible de un coche, si tenía un Mitsubishi solo te valía un cargador, si tenía un Hyundai otro. Y ya últimamente, pues como está pasando con esto, se están intentando hacer que sean todos compatibles entre otros, sobre todo a través de directivas y de normas que ponen, sobre todo en el ámbito político, para estas empresas, ¿vale? Eh, Todos los componentes tienen que estar en relativa concordancia con los otros. Me refiero sobre todo al tema de calidad. No, no es bueno que tengamos una tarjeta gráfica muy potente y luego el procesador pues sea justito o la RAM lo compremos justito. Porque en plan, si queremos hacer un ordenador bueno, pues lo hacemos bueno en todo. Si tenemos un presupuesto de 800 euros, tenemos que repartirlo bien. No nos vale gastarnos 700 euros en una gráfica y 100 euros en todo lo demás. Porque si no, por ejemplo, que se dan son cuellos de botella. Tendremos limitaciones en las operaciones de funcionamiento de cada aparato. Lo bueno que tenemos en este ámbito, que yo también me lo han comentado hace poco, es que hay muchas aplicaciones y muchos programas que tú les metes el modelo que has elegido eh, y bueno, de cada componente y te dice si mira, pues 95% de relación o de concordancia, la eficiencia va a ser tal. Entonces ya vas sabiendo un poquito si tienes que cambiar algún aparato, si no están bien relacionados, si son compatibles, ¿vale? Y ya aquí al final a la derecha he puesto pues las marcas a través de internet que son las más punteras y por las que más cosas se compran. Sobre todo PC componentes, ¿vale? Hay todo tipo de opiniones para el PC componentes. Yo no quiero decir ni que sea bueno o malo. Yo, mi experiencia con PC componentes de momento es buena, incluso también para el tema de comprar móviles y todo eso. Pero luego también sé que hay gente que pidieron una cosa y le ha tardado muchísimo tiempo en llegar, sobre todo porque ofrecían una cosa que realmente ellos no tenían en almacén, básicamente con la tarjeta gráfica, y hay gente que para hacer su ordenador se ha tirado un año y pico. Lo que pasa es que ahora mismo no hay problema en cuanto a eso. Igual que pasa en PC Componentes, yo creo que también pasa en la otra. El que pasa es que PC Componentes, digamos que es una de las más grandes y las que la gente me ha confiado. Yo la verdad es que estoy contento. A mí me han venido las cosas bien, las cosas que he pedido, además son simpáticos, te mandan ofertas y fijaros, una nota de 9,5 es una nota para la cantidad de reseñas que tienen que tener. Luego Amazon, fijaros, tiene un 9, a mí me sorprende un poco la nota, no me la esperaba tan alta, pero sí sé que tiene que haber una variedad de mercado en Amazon espectacular, tanto gama alta como gama un poco AliExpress, ¿vale? A usar, un 9, esta página ya no las conozco tanto, Waypoint sí la conozco un poquito más, y también he mirado alguna cosita por ahí, Alternate un 8, FNAC un 8 también tiene que ser bastante variado en cuanto a elementos, Extreme Media un 8 y Cool Mod un 7,5. Y esta de 7,5 me la esperaba un poquito más alta porque la he visualizado mucho, sé que hacen muchos vídeos explicativos para relacionar unos componentes con otros y si no tiene tanta nota, supongo que en un futuro a esta la pongo casi en paralelo con PC Componentes. Creo que va a desarrollarse tanto como PC Componentes en un futuro. Y bueno, una vez que ya hemos visto todo esto, hablamos en sí de los presupuestos que tenemos para los ordenadores. Vamos a trabajar bajo dos casos prácticos. Este primer caso práctico va a ser para un presupuesto muy cortito. Nos dicen que tenemos 2.500 euros como mucho para la instalación de 10 ordenadores de mesa que van a ser para uso de oficina y que no vamos a incluir en el presupuesto pues ni el monitor porque ya lo tienen allí, el teclado y el ratón. Y tampoco vamos a sumar al presupuesto este el montaje y la instalación. Pues bueno, sobre todo tenemos que centrarnos en que tenemos un presupuesto muy bajo, pero que también el cliente nos dice que bueno, que es para uso de oficina, que van a usar el Google Chrome, el mail y poquito más.
y que por tanto pues bueno, nos podemos también un poquito, podemos ratear en el presupuesto. Empezaríamos con el procesador. Tenemos un procesador de 2 núcleos, elegimos uno de 3,5 GHz por núcleo. Y como he dicho antes, para Windows 10 se recomendaría por lo menos que tuviera 4. Pero como solo vamos a utilizar el Mail, el Chrome y poquito más, pues se va a poner una versión light de Windows y así necesitará menos velocidad. Al final tenemos un procesador de 50 euros. Bueno, 49,95. La placa base, el siguiente paso, nos vamos a lo más barato, tradicionalmente a un modelo micro de placa, que es la ATX. ¿Y qué es lo que pasa? Que no soportaría nativamente al CPU elegido. Pero bueno, tenemos técnico informático, yo de esto no sé tanto, pero sé que se pueden hacer estas cositas que son actualizaciones de BIOS, eh, que nos permite que sea compatible la placa base con el procesador. Y también nos costaría 50 euros la placa base. Luego la memoria RAM, pondríamos una de 4 GB de 2400 MHz, súper barato, 20 euros. Y aquí el momento en el que me paro a pensar, vale, pero es que para arranque voy a necesitar ya 3 GB. O sea, el ordenador ya para el arranque va a tardar y encima va a estar justito. Vale. eh, Como se va a instalar una versión light de Windows, se requerirá menos de esos 3 gigabytes de RAM. Entonces, vale que el arranque a lo mejor en vez de tardar 7 o 10 segundos va a tardar 15 o 20 o 30, pero luego durante el funcionamiento ya vamos a ir sobrados en RAM. Y también es importante que nos tenemos que hay que atenerse a lo ajustado que es el presupuesto, porque son 10 ordenadores y ahora mismo estamos hablando de los componentes para uno solo de ellos. ¿Vale? Siguiente elemento, la unidad de almacenamiento. Ponemos una SSD de 120 GB porque son relativamente baratas y mucha competencia de mercado y vale 28 euros. Y luego al final, para cubrir y proteger a todo el ordenador, pues una caja o torre de Athens con 3 entradas de USB, 24 euros. En total, sin contar muchas de las cosas, como he dicho, pues tenemos 172 euros. Al final habría que sumarle 20 euros de presupuesto para el envío, pero eso es sobre el presupuesto total. Y no se incluye, por ejemplo, el sistema operativo, bien lo hagamos de manera oficial, pagando 10 euros por sistema operativo y ordenador, o haciéndolo un poco más de extranji, y también montaje y la instalación, lo que vayamos a cobrar por ahí, y la actualización de las BIOS, que también habría que cobrar la parte, ¿vale? Sobre todo para el tema de en un futuro, si trabajamos en esto, también tenemos que tener en cuenta que estas cosas hay que cobrarlas. Y luego un caso práctico 2. Vamos a leer el enunciado tal cual. Un tal Ibai Llano, no sabéis quién es, nos comenta que en su casa tiene varios PCs de gaming y que va a acomodar una de sus habitaciones que tiene en la casa para visitas que tenga, pues si quieren hacer streaming ahí en esa sala habilitada para ello y usar algún videojuego. Nos da libertad de presupuesto y, y podemos hacerlo a nuestro antojo, ¿vale? Pero que sea de gama relativamente alta. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es saber en qué plataforma vamos a trabajar. Estamos en ordenadores más potentes y aquí hay que encajar cada cosa, hay que relacionarla bien. Pues bien, vamos a trabajar o con AMD o con Intel. Dependerá sobre todo del uso. Por ejemplo, AMD se utiliza más para el tema de videojuegos y Intel se usa sobre todo más o se elige para el tema de edición de vídeos, visualización de programas gráficos, con los que, por ejemplo, para tema dental en 3D, cosas así. Pero últimamente ya AMD cubre casi todas las prácticas y se suele poner AMD. Es importante, como he dicho, saber la plataforma de trabajo porque no se adaptan bien las CPU de Intel en placas base de AMD o viceversa. Por tanto, tenemos que elegir la CPU y la placa base un poco en concordancia. Se eligen también o se recomiendan para esta gama alta elegir procesadores acabados en X porque son de mejores rendimientos. El siguiente paso ya sería la RAM. En el caso de Intel da un poquito igual la velocidad, pero sí que en AMD tenemos que elegir velocidades mayores de 3000 MHz. Y también se recomienda poner 2 unidades de RAM insertadas si hay 4 slots en la 1 y en la 3 o en la 2 y la 4 eh, para usarlo en modo dual y que vaya todo un poquito mejor. O sea, si por ejemplo requerimos de 32 GB, pues no poner solo una de 32, sino poner dos de 16.
se recomienda bastante, ¿vale? Igual que en una instalación de fontanería se ponen dos bombas en paralelo para que trabajen o bien una en caso de fallo o bien que trabajen las dos en su óptimo rendimiento, en su zona de funcionamiento nominal de cada cosa. Pues la RAM igual, si ponemos dos, van a trabajar cada una no en una zona, no en una zona de trabajo de su 90% de potencia, sino que a lo mejor en torno al 70-60% van a trabajar las dos en la zona de rendimiento óptimo. Va a ir más rápido, va a consumir menos y más duradero, perdón. Luego el disipador de la RAM, también un poquito en concordancia con la disipación que tenga y las temperaturas que alcance y la potencia de la RAM sobre todo. Unidad de almacenamiento, se recomienda poner una de cada tipo. Una de estado sólido SSD, que es lo normal, y ojo que se pone también un HDD, un disco duro clásico de toda la vida. En el SSD es importante concienciar de que se debe de guardar el sistema operativo, los juegos, los programas de visualización que usemos, y luego en el HDD pues los archivos clásicos de toda la vida, las fotos, vídeos, películas, archivos pesados, documentos, ¿vale? Así estamos haciendo una mejor experiencia de usuario con un encendido muy rápido. Lo quinto, pues la tarjeta gráfica. Suelen ser todas compatibles con la CPU y con la placa. Aquí da un poquito igual si es Nvidia o si es AMD. Sobre todo esas son las dos grandes que hay ahora mismo, Nvidia y AMD, aunque también se presenta Intel como una opción para el futuro. La gama van de los 4 a 12 gigas en torno a estas velocidades o estas capacidades se considera que está bien. Con 4 gigas ya se juega bastante bien y ya depende un poquito del presupuesto que tengamos si nos vamos de 4 a 12. Hay muchas gamas, como he dicho, y también va dependiendo un poco del uso al que se le vaya a dar. Esto es más al final meterse un poco y comparando las cositas que hay en el mercado y saber qué serie o qué gama están destinadas para qué uso. También hay muchas aplicaciones, muchos vídeos por YouTube y tal que nos permiten ver cómo va el rendimiento de la gráfica según con qué juegos, según con qué programas y según lo que mejor nos convenga y el uso que le vayamos a hacer al ordenador. Importante que el tamaño de la gráfica, porque es que hay gráficas ya que son de 30 y pico centímetros de largo, que vale que de ancho te compro porque la torre ya de ancho sí te da, pero sobre todo de largo, a lo mejor le tenemos que quitar una tapa a la torre para que quepa dentro. Entonces también es importante adecuar el tamaño de la torre al tamaño de la tarjeta gráfica. Torre y ventilación, pues sobre todo ahora aquí tenemos mucha versatilidad y lo importante era que entrara dentro todo de la torre. Y por último, fuente de alimentación, ya no tan importante, pero sí hay que tener en cuenta que está algo sobredimensionada en potencia, sobre todo para el tema del consumo de corriente, para que no salten protecciones que haya en la placa base, sobre todo, pues que la fuente de alimentación esté un poco sobredimensionada en potencia. Al final lo que va a tener son unos cables un poquito más gordos, que harán que si se requiere mucha potencia o mucha corriente en amperios, el cable esté bien dimensionado para que no se caliente en exceso. Y aquí habríamos acabado la clase de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero también que tenga mucho margen para mejorarla. Y aquí también os dejo al final, pues, porque nos han comentado un poquito, que a ver si fomentamos un poco el tema de las reseñas por la página web, ¿vale? Porque sé que hay una encuesta de satisfacción y eso que se hacen al comienzo, pero también nos han dicho que a ver si estáis contentos, pues que que pongáis alguna reseñita por aquí, ¿vale? Si no os cuesta mucho trabajo, os lo agradecería mucho. Y ya por último aquí os he dejado unos vídeos que es en los que me he basado, sobre todo a ver si el primero de ellos, no, el segundo vídeo de ellos yo creo que es el más recomendable y es que te dan ganas de decir, voy a montar mi ordenador. Te lo explica de lujo. Este lo hace Nate Gentil o algo así se llama, que es el más pro en estas cosas, que lo explica de lujo, hace una edición de vídeo que es una maravilla y mucho mejor que lo que acabo de hacer yo, ¿vale? Yo al final os soy sincero que he trabajado con esto, sé un poquito, pero no a nivel de esta gente tan pro. ¿Vale? O sea que os recomiendo sobre todo el segundo vídeo. Luego el otro también me he basado para hacer un poco el contenido, pero lo que queráis ver, ahí lo que me he basado para hacer contenido y espero que si os ha interesado que le echéis un vistazo, sobre todo el segundo vídeo. Y con esto hemos terminado.
Así que gracias por vuestra atención y espero que os veáis las próximas clases. Chao.